He recibido algunas llamadas telefónicas a propósito de la presentación de un libro mío hecho por la fábrica Bacchus y Johnston, que lanza la cerveza Cristal. Es un libro que se titula Historia de una industria. En realidad podría parecer que se trata de un libro de propaganda. Yo no lo habría hecho nunca así, si no me hubiera convencido de que el tema era rico. Y quiero hacer la historia porque debo explicar a mis lectores, que en este caso todavía no tienen acceso al libro porque no está en venta en librerías, sino que ha sido distribuido parcamente por la editora, que es la propia Bacchus y Johnston, la historia de este libro. Hace algunos años, allá por el año 70, un amigo mío, que hoy cumple años precisamente, y que es mi contemporáneo, Ricardo Bentín Mujica, presidente de Bacchus y Johnston, me conversó sobre el centenario de esta firma y me pidió que buscara algunos datos sobre la fecha de su fundación, porque en los libros no aparecía exactamente esta fecha. Comencé a hacerlo, tenía tiempo, en esos días estaba yo en receso, comprometido a probar mi absoluta inocencia en todos los cargos que me hacía el gobierno del bendito general Velasco, cuyo aniversario luctuoso segundo se ha conmemorado hace 2 o 3 días. Y además no tenía acceso a ninguna ganancia, porque se me cerraban todas las puertas, no me quedaba sino una colaboración periodística, mi pensión de universidad y luego defenderme de la vida. De manera que tomé con entusiasmo, interés y tiempo el asunto. Y buscando me encontré con que el señor Bacchus y el señor Johnston habían sido compañeros de Enrique Meis, el famoso Pizarro peruano, o Yankee Pizarro, de que habla Stewart en su libro, el fundador de los ferrocarriles del Perú prácticamente, el hombre que más conmovió a la sociedad peruana entre los años 69 y 78 en que murió. Entonces, y que estos habían sido mineros primero, que habían establecido minas en Casapalca, que habían intervenido en el proceso minero de Huarochirí, en suma que habían tenido una actividad extraordinaria, y que lo de la cerveza había sido una derivación de un juego. Habían hecho una cerveza para uso doméstico, habían hecho un barrilito y de una fábrica de nieve, que tenía relación con la casa de la Perricholi, porque allí había un río, una parte del río Rímac, que usaban para la presa y que les servía para la fabricación de hielo, y entonces resultaron mezclados Enrique Meis, la Perricholi, abajo el puente, Bacchus, Johnston, y me interesó el asunto históricamente, y comencé a burgar papeles, me encontré con todos los papeles de la Perricholi, los papeles legales de su finca, esa finca en que está Cristales fue de la Perricholi, de la transmisión a su hijo, el hijo del virrey Amat, la transmisión por herencia de este a sus hijos, los pleitos y líos hereditarios entre los nietos de la Perricholi, hasta llegar a manos de Bacchus y Johnston. Y entonces, a través de la casa, y además de la cerveza que me gustaba siempre, pues resultó que era un interés doble, y además tenían tiempo y otro interés, y además, bueno, necesitaba algún dinero, y me pagaron, no con mucha generosidad, pero sí con eficacia. Y comencé a trabajar en ese asunto, y resulta que comencé a buscarla, a rastrear cuál era el origen de la cerveza, desde cuándo en la literatura peruana se hablaba de esto, de cómo Clorinda Mato hablaba de cerveza, de cómo menudea más la cerveza en tiempos de Clemente Palma con Corrales, en fin, cosas literarias que me estaban interesando, y de pronto me encontré con una estructura monstruosa de la cual tenía que sacar yo un cuerpo vivo. Y ya puesto en eso comencé a trabajarlo como quien trabaja una novela con datos reales y exactos, y así lo hice, y así salió el libro. Después ya intervino la empresa en darme más datos concretos, y la cosa salió así, de manera que realmente la historia, más que de una industria, de una aventura, desde que fue una firma inglesa hasta que se transformó en firma peruana ya en los años 50 de este siglo, y por consiguiente con todas las relaciones que tiene esto con la política regional, con la política nacional, las leyes que se dieron especialmente en tiempo de los congresos regionales del guía. Todo esto me resultó histórico, me resultó mezclado, y la verdad es que el libro habría sido mucho más ameno si no hubiera tenido que ser patrocinado por la propia empresa, porque yo he tenido en cuenta ya ahí los intereses políticos, no hacer uso mucho de mi propia opinión en cuanto a algunos hechos, para no mezclar en esto, embarcar en esto a los fletadores del libro, pero sin dejar jamás de decir lo que pienso,
que es no importante, pero sí es un signo, un rasgo de sinceridad que vale la pena. Este es el libro, si a alguien le interesa, pues háblenle a los editores para que lo pongan en circulación libre, para que lo adquiera quien lo quiera adquirir. Pero hago esta explicación, no es un libro pane lucrando, no es un libro de elogio a una industria, no es un libro de decir que todo eso es bueno y que eso es lo mejor, es un libro, una reseña de la historia peruana a través de una industria, y creo que este ensayo, que es el primero de esta naturaleza que se hace, y que me ha hecho pensar siempre, me hizo pensar en ello, un libro en que, como ficción, pero realmente como una historia, escribió André Moro hace mucho tiempo con la historia de su propia familia, el libro de una de sus novelas, en la cual cuenta la historia de una fábrica de tejidos, que es la fábrica de los Herzog, su familia paterna, él se apellidaba Herzog, y su seudónimo fue Moroa. Entonces me ha hecho pensar en esto y en algunas otras cosas, y así lo hice. Con lo cual se tiene la explicación del libro, y creo que una satisfacción a mis lectores. Muchas gracias.